Cuenta la historia que al inicio de los tiempos no había el día y la noche como la conocemos ahora, que los días simplemente eran las noches de luna llena, cuando la luna estaba gorda y redonda y lo alumbraba todo. A eso le llamaban día en aquel entonces. Había también en esa época una familia que tenía 2 hijos, un niño varón y una niña mujer. Durante el día se comportaban normales, hacían las cosas que hacían los demás niños, las demás familias, iban a las chacras, plantaban sus productos, ellos mismos recogían sus productos plantados y de esos vivían, se alimentaban de eso. Pasó mucho tiempo, los niños fueron creciendo, ya se convirtieron en jóvenes, y fue ahí donde empezó a pasar algo extraño en aquella familia. En las noches, cuando ya todos iban a dormir, cuando habían apagado todo aquello que estaba prendido, el fogón, los mecheros, habían apagado todo, cuando estaba en completa oscuridad, alguien llegaba hasta aquella casa. La primera vez que llegó se metió por la ventana, entró al cuarto donde dormía la niña, bueno, que ya era una señorita, se acostó ahí al lado de ella sin hacer ruido alguno. No dijo nada, ella tampoco dijo palabra alguna. Cuando ya estaba a punto de amanecer, se levantó, salió por la ventana que había entrado y se fue. A la mañana siguiente, la niña se levantó muy tranquila, hizo sus cosas, fue a la chacra, ayudó. Pero cuando llegó la noche, nuevamente, esta persona que había llegado la noche anterior volvió a entrar por la misma ventana, fue hasta el cuarto donde dormía aquella jovencita, se acostó a un lado de la cama, pero esta vez empezó a tocar su cuerpo y de pronto llegó y le dio un beso. Hasta ahí, de ahí estaba a punto de amanecer y este hombre se fue nuevamente. Y esta historia siguió repitiéndose, pero cada vez iba avanzando un poquito más, hasta que de pronto un día llegó, se metió por la ventana, se acostó en la cama al lado de la joven, empezaron a besarse, pues, y pasó, llegaron a tener relaciones. Y esto se siguió repitiendo constantemente, y la joven no decía nada, absolutamente nada a sus parientes. Nadie sabía lo que estaba pasando, solo ella. Y obviamente la persona que entraba en las madrugadas, o en las noches cuando todos ya estaban dormidos. Pasó mucho tiempo, un día la joven se dio cuenta que se había enamorado de esta persona que llegaba en las noches, pero ella no sabía quién era, no tenía la más remota idea, así que decidió buscar la manera para descubrir y saber quién era la persona de la que ella se había enamorado. Al inicio empezó a hacerle juegos cuando él llegaba, pero él no se inmutaba por nada, no decía palabra alguna, ni siquiera se reía. Luego otra noche empezó a hacerle preguntas. Hablaba muy despacito para que nadie más le escuchara, pero era como si el joven estuviera sordo. Él no respondía pregunta alguna. Y así pasaron los días, pasaban las noches y la joven estaba angustiada porque ella quería saber quién era la persona de la que se había enamorado. Así que un día que fue a la chacra con sus parientes, de regreso a la casa, vino recogiendo unas semillas de huitu. Preparó un tazón de pintura y lo puso debajo de la cama. Cuando este joven llegó en la noche, ella metió la mano en aquel tazón de pintura y empezó a acariciar un lado de su rostro, le acarició la mejilla. Y esa pintura quedó marcada, pegada en su mejilla. El joven, cuando se sintió que estaba puesto algo en su cara, él se asustó. Se levantó inmediatamente y se fue por donde había entrado y no volvió. La muchacha se quedó tranquila, pensando. Al siguiente día se levantó más feliz que de costumbre porque ella creía que cuando saliera al pueblo iba a empezar a mirar a todos los jóvenes a la cara y el primero que estuviese con la cara manchada, ese era el hombre del cual ella se había enamorado. Así que se hizo los quehaceres de la casa, le dio de comer a los padres, preparó la chicha, hizo vinillo, les dio para que llevaran a la chacra. Cuando los padres se fueron, ella quiso salir al pueblo a buscar a este muchacho.
Pero cuando estaba saliendo de la casa se acordó que su hermano también vivía ahí, él todavía no se levantaba, así que regresó nuevamente, le preparó un tazón de chicha y le llevó hasta la cama donde estaba su hermano acostado para darle que él comiera algo también y así ella poder seguir tranquila. Entonces, cuando llega, el hermano está dormido y le empieza a decir: oye, levántate, mira, yo tengo que salir, tengo que ir a hacer unas cosas. Pero él ni siquiera respondía palabra alguna, es más, estaba tapado hasta la cabeza con la cobija. Entonces le dice: mira, te traje un tazón de chicha para que comas. Y él solo le respondía: sí, sí, déjame ahí, yo ya me levanto y como. Entonces a ella se le hizo medio extraño porque su hermano antes no había estado así. Entonces pensó que su hermano estaba enfermo, así que fue y le trajo un tazón de agua de guayusa. Le dice: mira, te traje guayusa calientita para que tomes. Y él nuevamente dice: sí, sí, déjame ahí, yo ya me levanto y tomo. Entonces ella, más preocupada por las respuestas que daba su hermano, se acercó hasta donde estaba él, se sentó a un lado de la cama y empezó a hacerle juegos, y entre juegos y juegos, ¡zas!, sacó la cobija. Y la sorpresa de ella estaba ahí. Su hermano tenía la cara manchada en un lado de la mejilla. Entonces se dio cuenta que el hombre del que se había enamorado lo tenía ahí en su propia casa. Obviamente le empezó a reclamar, a decir que por qué le hacía todo esto, y él no respondía, y al final la muchacha decidió ir hasta la chacra y contarle a sus padres lo que había pasado. Ella salió por la puerta de adelante hacia la chacra, el hermano salió corriendo detrás y le alcanzó rápidamente. Y le empieza a decir: verás, es que si tú vas y les cuentas a los parientes, van a venir y nos van a matar a los dos. Antiguamente era así como se castigaban estas cosas. Al que tenía la culpa, ese tenían que matarle, aunque fuera de la misma familia. Entonces, él no quería que le pase. Entonces, le empezaba a decir a la hermana que les van a matar a los dos. Y ella, por el miedo de que le mataran, decidió quedarse callado. Y fue ahí donde el hermano aprovechó y dijo: es más, ya hemos estado así algún tiempo y nadie se ha enterado y no tienen por qué enterarse ahora. Y ella cayó y se quedó como si es que no pasara nada. Los días siguieron pasando, la historia se seguía repitiendo, solo que esta vez ella ya sabía quién era el que llegaba por las noches. Pasó algún tiempo y, como sucede en toda relación de pareja, ¿no?, ella quedó embarazada. Entonces, un día que ya se fueron los padres a la chacra, va donde su hermano y le dice: oye, tenemos que hablar porque la verdad estoy encinta. Y él enseguida se sobresaltó: no, ¿cómo puede ser eso? Tú no puedes estar embarazada. Y empezó a reclamarle cosas. Un pariente que les fue a visitar no entró a la casa, estaba detrás, escuchándolo absolutamente todo lo que ellos discutían. Escuchó todas las cosas y, sin preguntar nada, corrió hacia la chacra y le avisó a sus padres. Cuando sus padres venían, ellos se dieron cuenta. Entonces el hermano la cogió por la mano y salieron corriendo por la puerta de atrás, llevando únicamente consigo un atado de flechas de flor de pindo y su arco. Se fueron, corrieron por la montaña y los parientes venían atrás. Ya estaban muy cerca por alcanzarlos cuando ellos llegaron a una parte donde había un barranco enorme. No podían pasar de ahí. Él, en su desesperación por hacer algo para escapar de los parientes, empezó a lanzar las flechas hacia el cielo. Lanzó algunas flechas y luego se quedó un rato quieto porque las flechas que había lanzado no caían. Entonces alzó la vista hasta el cielo y empezó a ver que allá arriba estaban las flechas incrustadas una encima de la otra. No sabía cómo estaba pasando todo eso, así que cogió su arco y aprovechó el momento y empezó a disparar, pero esta vez apuntando bien, poniendo las flechas unas cruzadas, otras paradas, hasta que formó una pequeña escalera que llegaba desde aquella nube donde estaban las flechas hasta donde ellos podían alcanzarla. Así que él subió por aquella escalera, empezó a trepar rápido, y su hermana intentó seguirlo detrás, pero cuando empezó a subir en la escalera, se le enredó la punta del vestido en la punta de la flecha, y por más fuerte que ella jalaba no podía romper el vestido, tampoco la flecha, así que bajó a la tierra y empezó a jalar en sentido contrario. Jaló tan fuerte que la escalera se partió a la mitad. Ella ya no pudo alcanzar la escalera para seguir subiendo. El hermano no se quedó ahí, él siguió trepando por aquella escalera hasta que se perdió en las nubes. Se dice que cuando él llegó al cielo, se convirtió en uno solo con la luna. Y es por eso que ahora, en las noches de luna llena, vemos esas marcas que él llevaba en su cara, las marcas de aquel amor que no se pudo realizar. Ella, sin embargo,
En su desesperación, se lanzó por aquel barranco convirtiéndose en un pequeño gavilán y revoloteando a baja altura fue a caer justo en una palizada en aquella quebrada. Desde aquel día, todas las noches de luna llena escuchamos este gavilán en los esteros y en las quebradas cantándole a la luna, cantándole las penas de su amor, pero no lo hace mirando hacia arriba, sino mirando el reflejo de la luna en el agua, porque es ahí donde se ve mucho más brillante y mucho más grande. Y fue así como estos dos hermanos no pudieron cristalizar ese amor y quedaron separados el uno del otro. El uno se convirtió en la luna, la otra en un pequeño gavilán. Este gavilán se llama Filuco. Gracias. Cuando el Tata Tunupa bendecía la tierra con su presencia, llamó a Yayán Illapa, uno de sus sabios, para que le cuente al pueblo todo lo que debe saber. Así Illapa se convirtió en Callahuaya, el que lleva la medicina en los hombros. Le ordenó que tenga su descendencia. Este tuvo su hijo, Chaupichurin Illapa. A su vez, este engendró a Sulcachurin Illapa, heredándole el mismo oficio. Generaciones tras generaciones se han ido heredando esta tarea, esta misión a sus descendientes. Este rey se le ha llegado a don Fausto Amaro Illapa, mi tatarabuelo. Él se lo ha encargado a mi abuelita, Bartola Catari Illapa, más conocida como María Méndez. Y ella se lo ha heredado a mi papá, Fructuoso Aguilar, y él me lo ha enseñado a mí. De ese estirpe soy, de ese linaje, de ese tronco, soy Astilla, por eso soy Jacinto el tío. Tío nomás porque no puedo ser su papá. Descendiente directo del sol, pariente en segundo grado de la luna, primo de las estrellas, hermano de las montañas, cuatidichupa de los ríos. Siempre me camino entre Tierra del Fuego y el Tenochtitlan. Me paro a cantar y a bailar y a comer un cabrito con los hermanos mapuche o araucano. Voy a cazar con los feroces chipcha de Colombia. Saludo a las cordilleras que rodean Tiwanaku, la ciudad de los antepasados. Ahí está el lago Titicaca, flotando pájaro bien caché, pero mis huesos tronando de frío. Llego al Cusco, Quito, La Paz y la ciudad que se me dé la gana. A veces andando, otros a pie, en avión, turbojet, flota pullman, asiento reclinable, camión pesódoro, bicicleta, carretón. Y ahora estoy aquí, en esta linda ciudad del Coca. Van a disculpar un ratito, ¿ya? Tengo que montar mi escenografía virtual, porque me han invitado para contarles cuentos que hunden sus raíces en lo más profundo de la noche de los tiempos. Así como cuando el Tata Viracocha, hacedor del mundo, que primero ha creado la noche, todo oscuro sin sol ni estrellas. Pero como la gente se empezaba a tropezar, decidió regalarle el día. Ahora sí, animalitos y plantitas se han empezado a reconocer. Este día hizo tan bien su trabajo que las felicitaciones le llovían. Se ha empezado a creer tanto, pero tanto, que ya no ha querido irse de la tierra. Fuerte siempre alumbraba el día con toditos sus colores. Todito el día estaba el día. De las guaguas sus bracitos como canguila han empezado a florecer. Las chacras de amaranto y de quinoa se estaban secando. El río ya no quería trabajar. Tanto calor se estaba deshidratando. Pero la mamá noche, como es una señora mayor, le ha llamado la atención al día. Oye, pst, chico, te estoy hablando, creo yo. Hacete caso, Choy. Tengo que salir a trabajar aunque sea un ratito. Pero el día nada. Orgulloso como pavo real con más fuerza hacia brillar sus colores. De buenitas te estoy diciendo. Las guaguas tienen que irse a dormir. El grillito quiere tocar su violín. El murciélago tanto estar de cabeza, su seso va a reventar, embolia le va a dar. Oye, Juan Bravo, hacete caso. Pero el día nada. Entonces, la mamá noche, de su corazón se ha arrancado un pedazo negro siempre, del color de la oscuridad. Y forma de pájaro le ha dado.
¡Shum! Como flecha ha ido volando detrás del día. ¡Shum! Se ha lanzado como flecha siempre. El día se ha dado cuenta, ha empezado a correr. ¡Shum! Por la derecha, ¡shum! Por la izquierda, ¡shum! Por arriba, ¡shum! Por abajo. Uno de esos nomás le ha descuidado y ¡shum! Su cabeza en el pecho del día se ha clavado. El día como a podido se lo ha sacado. Este pájaro negro del color de la oscuridad, que se ha clavado su cabeza por un ratito en el pecho del día, se ha quedado calvo. Este pájaro es el cóndor. Desde esa ocasión, día y noche, han hecho las paces. Desde ese día, el cóndor se levanta tempranito, abriendo sus alas, saluda al día. Y si el día quiere volverse a avivar, vuelta. Al atardecer el cóndor abre sus alas para recordarle que su jornada laboral ha terminado. Así es el cóndor, vigilante, siempre vuela por los aires y el altiplano. Les voy a contar cómo esta tierra hermosa tiene 3 ríos. No surgieron de la nada. Todo tiene un origen. Pero no es una historia que a mí me la contaron, no. Esta historia la viví yo, en carne propia, hace mucho tiempo atrás, claro, cuando apenas tenía 7 años. Éramos un grupo de 4 niños, muy traviesos, juguetones, muy buenos, por supuesto. Nos encantaba buscar frutas en los árboles. ¡Ja! Parecíamos monos trepando uno y otro. Recogíamos muchas frutas. Mi favorita, la puma rosa. No podía faltar. Era el alimento predilecto. Yo comía una puma rosa y sentía que la felicidad era absoluta. Y siempre íbamos los 4. A veces por algún percance faltaba 1 o 2, pero casi siempre estábamos como mínimo 2 de nosotros recogiendo frutas. Pero hubo una ocasión, cuando tenía 7 años y era el mes de diciembre, había muy pocas casas acá, muy poquitas realmente. Y mis amigos no pudieron acompañarme. Pero yo tenía ganas de comer puma rosa, por lo tanto decidí aventurarme solo. Era la primera vez que iba solo a buscar frutas. Y me fui. Y cuando estuve en un árbol muy alto, donde estaban las pumas rosas más jugosas, las más grandes, cómodamente placía yo comiendo cuando en mi lado izquierdo, de pronto, un reflejo muy fuerte, una especie de luz atrapante pero a la vez que atemorizaba. Cuando regresé a ver, era una guacamaya, pero las guacamayas son rojas, esta guacamaya no. Esta era una guacamaya con unas plumas amarillas que brillaban como el sol. Era una guacamaya dorada. Y con esa voz típica que tienen estos animalitos me dijo: ¡Hola! ¡Esquina! Yo me quedé impávido y volví a escuchar: ¡Hola! ¡Esquina! No sabía qué hacer, pero también tenía curiosidad porque sentí que no me haría daño. Entonces le dije: ¿qué es lo que tú me quieres contar? Y la guacamaya dijo: la tercera luna del año. Busca el libro en la esquina del payamino y el napo o en la esquina del napo con el coca. Me dijo eso y desapareció. Quedé asustado, intrigado. No sabía qué hacer. Obviamente me bajé y corrí a la casa. Corrí a buscar a mis padres para contarles, pero no me creyeron. Busqué a mis amigos al otro día y tampoco me creyeron. Nadie me creía. Entonces, sin saber qué hacer, esperé esa tercera luna del año. Era diciembre, así que no faltó mucho para que podamos cambiar de año. Llegó la primera luna, crecía la curiosidad en mí. Llegó esa segunda luna, ay, la ansiedad casi me mataba. Y cuando llegó esa tercera luna, ay, mi corazón decía: tienes que hacerlo. Tienes que buscar la esquina del napo y payamino o la esquina del coca y el napo para saber qué era, para saber por qué esa guacamaya dorada me había indicado aquel lugar.
Me armé de valor. Sabiendo que nadie me había creído, decidí aventurarme solo. Eran más o menos las 6:30 de la tarde. A esa hora ya dormíamos los niños. Así que yo en mi caso únicamente dije me voy a dormir y me escapé por la ventana. No estuvo bien, pero mi corazón decía que debía buscar. Entonces me fui a la esquina del río Coca y el río Napo. Busqué en cada árbol, en cada arbusto. Busqué en el suelo, en todo lado y no encontré nada. Así que a esa hora, armado de valor, ya con la oscuridad propia de la noche, claro que cuando hay luna llena hay una claridad diferente, es bastante lindo, ustedes saben, pero me aventuré solo, con el temor de que alguna boa, algún tigrillo, algún animal de la selva pueda quizás atacarme. Pero lo hice. El coraje me ganó. Y me fui a buscar en la esquina del Payamino y el Napo, en cada árbol, en cada arbusto. Y de pronto, junto a un morete, una hoja gigante, como si tuviera una especie de forma de corazón, pero se veía que algo había debajo. Alcé la hoja y estaba un libro verde. A pesar de la oscuridad, el libro brillaba, era un verde hermoso. Era el verde más lindo que había visto en mi vida. Claro, lo abrí. Y cuando abrí la pasta de aquel libro, una especie de humo blanco salió y penetró por mi nariz. Automáticamente perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en una especie de nube, de cielo. No sabría explicarlo concretamente porque estaba parado pero no me caía, pero no había suelo. Lo único que sí había es nuevamente a mi lado izquierdo aquella guacamaya. Pero esta vez la guacamaya ya no hablaba con aquel hola, hola. Habló como una persona normal y me dijo, has sido elegido para que sepas cómo se originaron los ríos de esa ciudad hermosa en la que tú vives. Así que mira fijamente. Y así lo hice. Miré al frente, buscando algo, pero no había nada. Buscaba a mi lado derecho nada, a mi lado izquierdo nada. Volteé y tampoco, no había nada. La guacamaya con una de sus largas alas golpeó mi cabeza y me dijo, no seas tonto, mira abajo. Y cuando miré abajo, vi un espectáculo increíble. 3 titanes blancos. No sabría cómo describir la forma exacta de estos seres porque eran inmensos, eran blancos. Uno de ellos era tremendamente gigante. Y peleaban contra un sinnúmero de árboles, que obviamente eran mucho más pequeños que ellos. Muchos árboles que peleaban contra estos 3 seres gigantescos. Era una batalla increíble. Volaban sobre todos los árboles, parecía que no podían afectar a esos 3 seres. Pero de pronto llegaron más y más árboles. E incluso los arbustos se unieron. Hasta la más pequeña hierbita se unió a aquella batalla para pelear contra estos 3 seres. Y tanto fue que se armaron de valor aquellos árboles que lograron vencer a uno de ellos. Y cayó. Cayó en el lado izquierdo. Cayó acostado rendido. Solo quedaban 2. Siguió la batalla y tumbaron al siguiente ser blanco. Cayó en el lado derecho, paralelamente al otro. Gigantes, majestuosos, hermosos. Solo quedaba uno, el que parecía ser el líder de ellos. Peleaban con todo su coraje, con todo su corazón, con todo su amor. Parecía que tenían que defender la vida misma. Y lo lograron. Tumbaron al último de los seres, totalmente inmenso, majestuoso. Cayó y unía a aquel ser del lado izquierdo y del derecho. Era inmenso, totalmente inmenso. La guacamaya me dijo, ¿los ves allí? Esos son los cadáveres de los relámpagos malditos que alguna vez quisieron acabar con toda la selva y ahora yacen tendidos ahí. El bosque es sabio y por lo tanto los convirtió en agua.
Esos 3 cadáveres inmensos se convirtieron en lo que ahora conocemos con el nombre de río Coca, río Payamino y río Napo. Pero quizás lo más interesante de esta historia es el poder explicar por qué nuestra ciudad, de manera tan particular, tiene una lluvia persistente. Es porque la selva generalmente evapora a las nubes para que éstas hagan llover. Y cada vez que llueve, se aplacan las ganas de levantarse de estos 3 seres monstruosos. Y no están solos, porque en el universo hay miles de ellos. ¿O acaso aquí en el Coca no hemos visto muchísimos rayos? Pero siempre podemos contar con que la naturaleza se sabe defender de cualquier maldad. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo hace, los Shimiras, habitantes milenarios de las riberas del gran río Magdalena, se pasaban las tardes enteras observando cómo del otro lado del río sus eternos rivales danzaban, cantaban y alegraban sus corazones todas las tardes y todas las noches en unas maravillosas fiestas que hacían alrededor del fuego. Los eternos rivales de los Shimiras al otro lado del río dominaban el fuego, mientras que los indígenas Shimiras todavía no conocían ni dominaban el fuego. Por eso tenían que comer la carne cruda, la yuca cruda, el plátano crudo. Los Shimiras todavía no conocían lo que era disfrutar una carne asada, una yuca cocinada, un verde asado, un bollito de yuca bien rico. Así que se pasaban las tardes y las noches enteras pensando cómo hacer para robar el fuego de sus eternos rivales. Cierto día, los Shimiras decidieron enviar a su mejor guerrero, nadando hasta el otro lado del gran río Magdalena. El mejor guerrero esperó allí, escondido, a que la noche fuera su mejor aliada. Y cuando ella lo fue, tomó un tizón, un carbón, un leño, aún encendido. Lo tomó con su mano y tenía que regresar nadando, pero nadando con una sola mano, mientras que con la otra llevaba el tizón. En ese momento, la gran tormenta que se había desatado riberas al río, arriba del gran río Magdalena, trajo una fuerte creciente. Y así, el mejor guerrero de los Shimiras perdió la vida. Y con ello, se perdió también la ilusión de los Shimiras de tener el fuego esa noche. Los Shimiras seguían pensando y pensando cómo tener el fuego. Decidieron entonces, cierto día, hacerlo de otra forma. Elevaron una cometa con una gran y larga cola y decidieron enviar a otro de sus guerreros nadando hasta la otra orilla del río de la Magdalena. Y allí, escondido, esperando a la noche como aliada, robó un tizón, lo amarró de la cola de la cometa y le dio la indicación a su pueblo para que tiraran de la cometa y así poder llevar el fuego para los Shimiras. Y todo iba perfecto, pero en la mitad del río llegó una fuerte brisa, como la que está haciendo aquí en este momento, que me dobla el sombrero, hizo que la cola de la cometa se doblara y el tizón encendido quemara la piola. El tizón con la cometa se perdió en las aguas del gran río Magdalena. Y así también se perdió otra ilusión más de los Shimiras de obtener el fuego. Cierto día, el viejito Cucú, brujo y sabio de los Shimiras, les dijo: lo tengo. Yo traeré el fuego del otro lado del río. ¿Y cómo lo harás?, preguntaron en su comunidad. No se preocupe. Y en ese momento maceró unas hierbas que tenía guardadas para momentos
vieron salir convertido en sapo. ¿Pero quién eres? Ruac, ruac, ruac. Soy Juju, su sabio, y yo iré por el fuego. Y en ese momento, el viejito Juju, convertido en sapo, se lanzó al gran río Magdalena y nadó 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 hasta el otro lado del río. Esperó que la noche fuera su mejor aliada y se fue como sapo. Empezó a comer tacos. Uno tras uno cogió muchos, pero muchos tizones y los metió en su boca. Y mientras Juju regresaba nadando por el río Magdalena con su boca llena de tizones, de carbones encendidos, se desató una fuerte tormenta, pero una gran tormenta que hizo que el gran río de un momento a otro creciera. Fue la creciente tan fuerte, pero Juju, convertido en sapo, seguía nadando de espaldas y disfrutando, aunque su boca estuviera llena, muy llena de tizones. Y así Juju llegó hasta su orilla. Se acercó donde los chimiras habían preparado una montaña de leños secos y uno tras uno empezó a arrojar nuevamente allí esos carbones que había traído del otro lado del río. En ese momento una brisa llegó, hizo que los tizones cogieran fuego, cogieran vida y por primera vez los chimiras obtuvieron el fuego. Llevaban tanto tiempo preparándose para este momento que de una vez empezaron los tambores a sonar, empezaron las maracas a sonar y empezaron las canciones a cantar. El baile se hizo presente y los chimiras tuvieron un gran jolgorio, una gran pero maravillosa fiesta y danzaron también alrededor del fuego y también alegraron sus corazones. También hay que decir que se tomaron mucha chicha, pero mucha chicha. También disfrutaron de mucha carne de monte asada y yuca cocinada y bollos de plátano y de yuca también cocinados. Fue una gran fiesta esa noche. Tanto que uno a uno, llevados por la chicha, los chimiras, hombres y mujeres, fueron cayendo, quedándose dormidos. Juju, aún convertido en sapo, los observaba. Hasta que una de las mujeres le dijo: pero Juju, ¿qué haces convertido en sapo? Por favor, vuélvete a convertir en nuestro viejito sabio y cariñoso, en nuestro brujo, que te queremos de regreso con nosotros, ya no como sapo, sino con tu cuerpo de chimira. Entonces Juju le miró y le dijo: es irreversible. ¿Pero cómo me dices eso? Sí, el hechizo es irreversible. Para siempre estaré con este cuerpo de sapo. Pero no, no puede ser, queremos a nuestro sabio con nosotros, dijo la mujer. Así que para siempre Juju quedó convertido en sapo. Pero le dijo a la mujer que cuando el fuego de los chimiras estuviese por acabar, él les iba a avisar para que vinieran rápido a darle vida, a darle brisa, para que el fuego creciera y les alimentara de nuevo sus corazones. Así, cada vez que un sapo cantaba, los chimiras sabían que tenían que ir corriendo a avivar el fuego. Hoy en día los chimiras aún viven en las riberas del río Magdalena, justo en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. Todavía tienen el fuego, pero ahora también tienen fósforos y velas. Lo más importante es que los chimiras saben que aún hoy, cada vez que escuchan cantar un sapo, tienen que ir corriendo a avivar el fuego. Pero ya no avivan el fuego de la hoguera, de la fogata. No, avivan un fuego que todos tenemos aquí en nuestro corazón. Por eso, la próxima vez que escuches un sapo cantar, corre
Amigos y amigas que asisten al tercer Festival Internacional de Narración Oral Cuentos de Ayala, soy Joséín Morán de Ecuador y hoy les traigo María Angula. María Angula era una niña muy viva, muy pilas como se dice ahora. Ella era hija de una señora que vendía tripa mishki. Mishki, dulce en quichua, tripa asada, de la gorda y de la flaca. Un día la señora estaba vendiendo cuando se dio cuenta que había harta clientela. Entonces llamó a su hija, dijo: María Angula, mijita, vaya a comprar más tripa a la tercera de Don Carlos porque está bueno el negocio. Bueno, mamá. María Angula agarró su canasta con 10 sucres y salió volando. Pero resulta que en el camino se encontró con su amiga Rosita Quispe y se pusieron a jugar. Y después de jugar, les dio sed. Y entonces se tomaron unos jugos y siguieron jugando. Pero de tanto jugar, les dio hambre y se comieron unas empanadas de viento con morocho caliente y siguieron jugando, cuando de repente se dieron cuenta que ya se estaba haciendo de noche. Y María Angula se tocó los bolsillos y vio que ya estaban vacíos. Y le dijo: ¡ay, Rosita! Nos gastamos el dinero y ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me suena a batallón. ¿Qué harás tú? Y Rosita agarró su camino y se fue. Empezó a llorar María Angula y mientras se le mojaban los ojos y las lágrimas le rodaban por sus mejillas, empezó a recordar lo que había sucedido ese día en la mañana en su pueblo. Habían enterrado al hombre más gordo de todo el lugar. Y entonces María Angula tuvo la gran idea y corrió hacia el cementerio y abrió las puertas oxidadas. Corrió a buscar dónde estaba la lápida más fresca y ahí encontró, la sacó, quitó el ataúd, lo arrastró, le sacó la tapa y ahí encontró al hombre más gordo de todo el pueblo. Le abrió la panza. Y como no tenía cuchillo, agarró con los dientes una punta y el otro lado y ¡push! Hubo una explosión de materia. Había de todos los colores: amarillo, rojo, azul. No quedaba duda de que era un gran colombiano el que había muerto. ¡Oh! Y María Angula, después del susto y del asco, agarró la tripa como si fuera una manguera, la metió en la canasta y parecía mentira, pero le salía por montones, se le corría, hasta el corazón lo metió allí para que no se salgan las tripas y salió corriendo. Bueno, no podía salir corriendo, pero se fue caminando despacio, lo más que podía, de pronto hacia el lugar donde estaba su mamá. Y cuando llegó, allí estaba molestísima y le dijo: María Angula, ¿pero por qué te has demorado tanto, muchacha? Es que don Carlos me dio yapa y entonces estaba muy pesada y por eso me he demorado, mamá. Bueno, apúrese, mijita, láveme la tripa y vamos a seguir trabajando. Y efectivamente le pusieron un balde, la lavaron, pusieron sobre la parrilla y ¿qué creen? En ese momento esa tripa despidió un aroma nunca antes olido por la población. Era tan rico que venían de todos los lugares, del norte, del sur, del este y del oeste, y decían: quiero tripa mishki. Parecía una manifestación popular. Tripa mishki, deme un sucre, deme 2 sucres, deme 3 sucres. Y en un 2x3 se acabó todo. La canasta que María Angula la llevó llena de tripa, ahora la llevaban llena de dinero. Se hizo de noche. Avanzaban lentamente, pero felices por la venta. Cuando llegaron a la casa, la mamá ni bien se acostó, ¡pum!, se quedó dormida. En cambio, María Angula se acostó y ¡pum!, no pudo dormir. Solo escuchó una voz a lo lejos que le decía: María Angula, devuélveme las tripas que te robaste de mi santa sepultura. María Angula quiso levantarse, pero no pudo. Solo escuchó esa voz que se le acercaba diciéndole: María Angula,
devuélveme las tripas que te robaste de mi santa sepultura. Mariangula quiso rezar, pero tampoco pudo. Solo escuchó más cercana la voz que le decía: Mariangula, devuélveme las tripas que te robaste de mi santa sepultura. Mariangula no sabía qué hacer, quería destaparse y no podía, cuando de repente escuchó la voz más cercana que le dijo: Mariangula, devuélveme las tripas que te robaste de mi santa sepultura. Y entró un viento con un olor fétido y escuchó el sonido de las puertas. Alcanzó a mirar de reojo y vio que en el marco de la puerta estaba el cadáver con la panza vacía, que se acercaba donde ella diciéndole: Mariangula, devuélveme las tripas que te robaste de mi santa sepultura. Al otro día, la mamá de Mariangula se acercó a su cama y ella estaba sonreída como un angelito y le dijo: ya, mijita, apúrese que tiene que irse a clases. Pero Mariangula no le hizo caso. Entonces la señora le agarró del dedo gordo del pie y le dijo: ya, levántese, mijita. Pero Mariangula siguió inmutable. Entonces la señora cogió la sábana y ¡shas!, le levantó. Y ahí estaba Mariangula, como un angelito, sí, pero totalmente tiesa, con la panza abierta y totalmente